escogí ser atleta. Todo inició desde muy temprana edad, casi el inicio de mi vida. A mis 6 años ya estaba involucrada en un deporte. Es así como llego a la natación a mis 11 años, amando por primera vez un deporte, teniendo competencias, llegando a un nivel competitivo, para luego de un año dejarlo lamentablemente por problemas de salud. Mi padre buscó en todo momento involucrarme en algún deporte. Sentados junto al televisor, él se volvía mi comentarista personal. Vimos el inicio de las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Vimos juntos campeonatos mundiales en diferentes deportes, amándolos todos. Por favor, no le vayan a decir que estoy hablando de él. Para 1994, a mis 14 años, me encuentro en los graderíos en la inauguración de los 5º Juegos Centroamericanos aquí en El Salvador, junto a mi padre y mi hermano menor. Momentos que los llevo en lo más profundo de mi corazón y mi mente cuando declaré: no sé, quiero representar a El Salvador en algún deporte en los próximos Juegos. ¿A quién creen que le compartí esta idea de mi participación en un deporte? Sí, a mi padre. En ese momento cambió todo. Me inscribí en mi segundo deporte, el atletismo. Llegaba a entrenar, conocí a mis atletas compañeros, compañeras, comencé a hacer varias pruebas a nivel competitivo, pero no me encontraba. Quería algo más, quería retarme a mí misma. Fue así como a los 16 años tomo mi primera decisión estratégica en el deporte. Me acerqué en aquel momento a mi entrenador y le dije: quiero hacer la prueba de salto con pértiga. Él, cuando le dicen una idea loca a alguien y de repente un poco descabellada, se me quedó viendo y con una voz firme me dice: no hay entrenamientos para niñas en el salto con pértiga, ni mucho menos competidoras en Centroamérica. Era el año de 1996. Es que la niña atleta desarrolla más su mente que su cuerpo. Insistí, insistí, insistí. ¿Qué creen? Me dijo un sí. Comencé a entrenar esa prueba en el atletismo. Me convertí en la primera mujer saltadora con pértiga del país para ese año, rompiendo cualquier brecha de posibilidad, dándome cuenta incluso hasta dónde esto había podido llegar. ¿Y qué creen? ¿Qué crees? ¿Sí? Participé en los próximos Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula, Honduras, para el año de 1997, rompiendo nuevamente esa mentalidad de donde esa brecha conecta más al ser humano. Luego de los Juegos pasaron 4 años. Seguí entrenando, subiendo a categorías, seguí desarrollándome en el atletismo a la vez que llevaba una carrera universitaria. Me tocó nuevamente tomar una decisión, como a mis 11 años, cuando me despedí de la natación, nuevamente soltar el deporte que me había dado tanto coraje, tanta entrega. Quiero compartirles una frase: la meta es la mente. Porque la meta, a partir de una mente desarrollada, genera ese momento ganador desde nuestra corteza prefrontal en la seguridad mental y bienestar emocional. La mente entrenada fija su atención en fortalecer su felicidad actual, poseer capacidad de desarrollo y romper cualquier limitación para la vida y en todo momento. Un estudio de la revista Science del 2010, donde los autores Triston y Gilbert nos citan sobre la mente humana, es una mente infeliz. La mente infeliz la mente distraída genera ese momento infeliz, donde no conecta, nos bombardean los pensamientos y nos perdemos en el momento o en la acción a tomar. ¿Recuerdan que les dije que había sido la primera mujer saltadora con pértiga del país? Para ese momento entrenaba solo con mis compañeros atletas, a la vez que se iban incorporando más mujeres a esta prueba.
Un estudio de la World Athletic del 1986 cita que para el año 1928 en la participación femenina en el atletismo solo habían 5 pruebas. Para ese año 1986, 18 pruebas. Y que en la actualidad se participa en todas las pruebas. Hay algo que me di cuenta y son las conversaciones. Esas conversaciones que parten desde el momento racional, pero sobre todo generan esa acción desde una mentalidad que se desarrolla más abriendo las posibilidades, generando y siendo un precursor de todo aquello que queremos en la vida. La compañía global Women Corporate Director, que fomenta programas para que haya más participación femenina en juntas directivas, nos dice que creció un 40% más en la pandemia. Tal es el caso de Karen Bissendel, vicepresidenta para Asuntos Corporativos de Unilever y Latinoamérica, y que además de su perfil corporativo o profesional, es presidenta de la Federación Atletismo de Argentina. Y ella nos dice que no solo basta con el estudio en las universidades, sino que también esos momentos de participación para aumentar más la participación femenina en las compañías. Luego de 15 años, llegó nuevamente el atletismo, no como atleta, como dirigente. Formo parte de la junta directiva. Desde un inicio, en las reuniones, era un poco callada, solo observaba, me limitaba a dar una idea, me quedaba en mi cuevita segura. Fue ahí donde nuevamente me recordé acerca de este poder de las conversaciones, porque ahora estaba con mis ex compañeros atletas, dirigentes, gerentes, empresarios, deportistas, abriendo nuevamente la brecha de conocimiento para ello. Soy electa presidenta de la Federación para el año 2022. Me lo imaginé a lo mejor más de una vez, en aquella mentalidad desarrollada, potencializadora en todo momento, entrenada. Soy parte también del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador, electo en este octubre 2021. La World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo, fomenta mucho la participación de las mujeres dirigentes a nivel internacional. Y es que para el 2019 la participación femenina era de un 20%. Se espera que para el 2023 sea de un 30% y que para 2027 sea el 50%. De los 4 vicepresidentes a nivel internacional, una es mujer y se espera que sean 3 mujeres para el 2027. Llegar a este punto de la vida, a esta historia, a estos momentos, me hace reconocer y honrar mi pasado, pero sobre todo ver esa capacidad innata desde la niña que desarrolla más su mente que su cuerpo, pero sobre todo generando, estando en todo, generando más acción y generando más en las áreas personal y profesional para la vida.